hasta... Ay, ¿qué pasó aquí? Ups, no. Momento. Aló. Pueden llegar a unirse, pueden llegar a producir infecciones a nivel subcutáneo. Algunas pueden alcanzar planos profundos, huesos, vísceras huecas y demás, y producir lesiones graves y complicadas. Vamos a empezar por la esporotricosis. Voy allá a compartirle la pantalla. La esporotricosis es una micosis por implantación del hongo en la piel, por un traumatismo cutáneo que se sucede porque el hongo crece en material vegetal, ese es el sustrato donde crece en su forma de vida libre. Y una vez que el hospedero homotérmico, como somos los mamíferos, pues ingresa y puede atravesar planos hasta la submucosa y producir infecciones graves. Digamos, producidas por un hongo, por un conjunto de hongos. La esporotricosis es una infección producida por un grupo de hongos que pertenecen al grupo de los hongos que producen esporotricosis, que es el Sporotrix. Los Sporotrix son los hongos que pertenecen a este grupo, y entre esos el Sporotrichenki, variedad Chenki, son hongos dimórficos que viven en la vegetación, que tienen son hongos ubicuos, cosmopolitan casi, que se puede decir que habitan casi todas las regiones del mundo, a excepción de los polos y de la Antártida y Alaska, a las partes más frías, por debajo de 20, 25 grados, menos 20, 25 grados centígrados, pues que no son, digamos, el hábitat que le corresponde. Digamos que a temperatura ambiente son unos mohos y viven en la vegetación, generalmente en climas templados y húmedos, con una temperatura que varía entre los 20 y los 25 grados centígrados. En Centroamérica y Suramérica hay la presencia del Sporotrix, y entonces, pues obviamente se va a encontrar la posibilidad de enfermarse con este tipo de microorganismos. Tiene la capacidad de crecer en un rango amplio de pHs, desde más o menos los 3,6, 3,5 hasta los 9,6. Por eso es que se puede adaptar a digamos, a distintos sitios para proliferar y multiplicarse. Pero hay que recordar que básicamente son dimórficos, eso quiere decir que son mohos en vida libre, levaduras en gemación en el hospedero que somos, por ejemplo, los seres humanos, gatos y perros, que también pueden sufrir este tipo de enfermedad. En todas las épocas del año, digamos que la incidencia en nuestros países es un poco difícil de medir porque no es una enfermedad que haya que reportarla obligatoriamente dentro de las semanas epidemiológicas, como sucede, no se considera una enfermedad de salud pública. Su hábitat pues es el material vegetal y el suelo, y la vía de entrada es la inoculación traumática con material vegetal contaminado, no por una sola, sino por traumas a repetición, que es por ejemplo, lo que generalmente sucede, ¿no?, con estos agentes etiológicos que son capaces de producir una enfermedad propia de tejidos subcutáneos, que están formados por estas especies que son las del complejo Sporotrix, que son Sporotrix albicans, globosa, brasiliensis, mexicana, chenqui. La que con mayor frecuencia se aísla de las muestras tomadas en pacientes es la Sporotrix chenqui, variedad chenqui, lo que no quiere decir que no se pueda presentar por la infección por otras variedades. En Colombia es fácilmente, pues se encuentran con facilidad, o con facilidad, no, con frecuencia, mejor, en departamentos como Cundinamarca y Boyacá. Entonces, estas son las zonas de mayor incidencia en Colombia. En las partes donde tienen cambios, pues estaciones, pues es en ese momento entre el otoño y el invierno que se puedan presentar la aparición de los brotes de este tipo de
de enfermedades. En algunos países donde se trabaja con material vegetal, digamos, para hacer manualidades y tienen producción de algunos elementos que envuelven con derivados de este tipo de madera, se considera una enfermedad casi que de tipo laboral, porque estas personas están en riesgo de producirse un trauma a nivel de la piel que les permita la implantación de este tipo de microorganismos. Entonces, se considera casi que una enfermedad de tipo laboral. Digamos que en lo que corresponde a Sudamérica, la mayor muestra o la mayor cantidad, la frecuencia de pacientes es en Brasil, probablemente porque les hacen seguimiento, hacen reporte epidemiológico y demás, entonces es fácil pues tener una, una referencia de esto. El sexo no influye en sufrir o no la enfermedad. Hay una relación uno a uno entre los hombres y las mujeres, pero pues a veces en algunos brotes zoonóticos han encontrado predominio en el sexo femenino por el contacto de las mujeres adultas con gatos. Digamos que los factores de predisposición puede ser el factor de riesgo más grande es tener contacto con el material vegetal en el que se pueda encontrar el elemento que produce la enfermedad, que es el hongo en su forma micelial. Para empezar a entender los aspectos clínicos de esta enfermedad, hay que tener en cuenta que está derivado y determinado específicamente por la respuesta inmune que desencadena, que produce el paciente frente a la presencia del agente infeccioso. Para el estudio, porque es un poco, pues era muy complicado las presentaciones clínicas y cómo están correlacionadas con el sistema inmune. Entonces se determinó que ese es digamos que el estado inmune es el que determina el tipo clínico del proceso infeccioso. Cuando la persona tiene una respuesta inmune asertiva y adecuada, se llama que es un paciente con un sistema inmune competente, entonces estamos hablando de una esporotricosis o una respuesta de tipo normoérgico o hiperérgica, y la presentación clínica va a ser cutánea linfática o cutánea fija. En caso contrario, cuando el paciente no tiene la respuesta inmune adecuada con las interleuquinas, citoquinas y demás que puedan delimitar el avance del hongo, en muchos casos hasta eliminarlo sin tratamiento, entonces estamos hablando de una esporotricosis de tipo hipoérgico o anérgico, con tipos clínicos como la cutánea superficial, hematógena o diseminada, osteoarticular, pulmonar o sistémica, que son las formas graves y complicadas. Digamos que se ha encontrado por estudios que hay una relación por la expresión del antígeno histocompatibilidad de tipo DR, que pues además pues desencadenan la producción específica de interleuquinas y citoquinas como las interleuquinas 12 y el factor de necrosis tumoral alfa y interleuquinas de tipo 6. Entonces, sin olvidar que una vez en el hospedero la forma parasitaria son levaduras. ¿Por qué levaduras? Hay un cambio bioquímico, la levadura le permite una extensión por contigüidad más rápida al hongo, aunque lo que el hongo busca siempre es el trayecto, lo que es todo lo que son el sistema linfático. Y en ese sentido y en ese orden se extiende a lo largo de los vasos, de todo lo que son el sistema linfático, buscando y en dirección al ganglio más importante de la zona. Si es en miembros inferiores, pues a los ganglios de la ingle, y si es en miembros superiores, en los ganglios de la axila. Generalmente se sucede la mayor frecuencia de las presentaciones clínicas en los miembros inferiores y superiores, porque tiene una explicación clara del proceso de inoculación. Las zonas más expuestas son los miembros inferiores y superiores, sobre todo si la persona trabaja en el orden, digamos, de manejar material vegetal, con maderas y todo este tipo, pues está expuesto
a accidentes traumáticos a repetición. Entonces, digamos que en ese orden de ideas es como se presenta el tipo de lesiones. Entonces, se ha encontrado una directa relación en la participación de los linfocitos TCD4 en los macrófagos, células dendríticas y neutrófilos, porque la enfermedad termina siendo una enfermedad granulomatosa para tratar de detener el avance y la presencia de la levadura. Entonces, ese es el tipo de lesión que se presenta, una lesión granulomatosa donde se pueden encontrar pues las levaduras, obviamente, pues con una respuesta inmune, donde hay un factor, un TH, un helper de tipo 1, un T helper de tipo 2, e incluso hasta el tipo 17, porque se han identificado interferón gamma e interleuquinas de tipo 17. Entonces, la respuesta que se hace es importante, es con bastantes factores proinflamatorios, y marcadores de la inflamación para tratar pues de evidenciar, defender y eliminar el microorganismo, y en algunos pacientes con una respuesta inmune competente pues puede lograrlo. Pero pues no es la mayoría de los casos, porque todo depende de cómo responda el paciente frente a la presencia del hongo. Ya entendiendo que la presentación clínica está directamente relacionada con el tipo de respuesta inmune que haya desencadenado el hongo en el paciente, o que el paciente tenga para estructurar frente al hongo, entonces digamos que la forma que se encuentra dentro de los pacientes normobérgicos o hiperérgicos es la esporotricosis cutánea linfática o linfangítica. Fíjense que siempre está asociado al sistema linfático. Es la más clásica, se encuentra en el 80% de los casos, como ya les dije, en miembros superiores e inferiores. Puede encontrarse en la cara, pero no es la presentación más frecuente. Se observa así, por ejemplo, en niños, en la cara, que puede ser en un solo lado de la cara o en los dos lados de la cara. Tiene lesiones lineales y escalonadas, ocupando ganglios linfáticos en dirección hacia el ganglio linfático más importante. Puede producir, pues, digamos, un tipo de lesiones muy características que son en primera instancia una vesícula, una pápula, y luego se forma el chancro esporotricósico. El chancro es una lesión con bordes findurados, elevados, con una parte central deprimida, y después entonces se pueden encontrar las lesiones nodogomosas crónicas. En algunos pacientes la infección puede hacer remisión espontánea, ¿sí? En el tipo de pacientes inmunocompetentes o normoérgicos, pero en otros puede producir linfoestasia y elefantiasis en miembros inferiores. Entonces es ese paciente con elefantiasis, que eso ya le deriva pues disminución en la pues, movilidad limitada. El problema de estas lesiones a nivel de miembros inferiores es que pueden golpearse y sobreinfectarse con bacterias, entonces se complica el cuadro clínico del paciente. En algunos pacientes se pueden formar grandes placas con costras sanguíneas melicéricas con un haloeritemato violáceo, que es como la lesión patognomónica de este tipo de infecciones. Eso es lo que corresponde a la esporotricosis cutáneo linfática o linfangítica. Ahí está la lesión, es una placa, fíjense que tiene unos bordes bien delimitados, elevados, y unas placas melicéricas en el centro. A veces esas lesiones se resuelven solas, pero no quiere decir que la enfermedad haya resuelto, porque empieza a aparecer en la misma línea del vaso linfático, y en ese orden de buscar el ganglio más importante empiezan a aparecer otras lesiones, como en reemplazo de la lesión que hizo la remisión. Está la cutánea fija, que es una forma crónica, no se disemina. Igual, el mismo chancro esporotricósico, entonces se forma una sola lesión única, vegetante o verrugosa, con bordes bien delimitados. Las lesiones son bien delimitadas, con un haloeritemato violáceo en el contorno y con escamas. Frecuentemente no duele, no es pruriginosa, pero obviamente pues se observa la lesión, ¿cierto? Y ese es el motivo de consulta.
Si es en una persona con una buena respuesta inmunológica, puede curar espontáneamente, pues, en este tipo de pacientes. Una lesión fija en cara, no es en cara del adulto el sitio donde con mayor frecuencia se presentan las lesiones, pero recuerden que el riesgo es una inoculación con material vegetal donde haya hongos y queda el hongo ahí, empieza a multiplicarse, a adquirir su forma de levadura y a extenderse. Está la forma cutánea superficial, que es rara, se considera variante de la fija, presenta placas eritemato escamosas, generalmente en la cara avanza sin afectar ganglios linfáticos y se presenta en pacientes anérgicos o hipodérgicos. Y de todas maneras la lesión, mire que es una lesión redondeada, limitada, con bordes elevados, porque lo primero que se presenta es el chancro esporotricósico. Generalmente cuando resuelven en ese sitio, pero queda una cicatriz, ¿cierto? Y bueno, sigue avanzando hacia, pues la lesión se sigue extendiendo, otra lesión única más adelante. Está la presentación cutánea hematógena, que se cree que actúa como oportunista. ¿Por qué? Pues porque el sistema inmune, ya vimos, no produce las interleuquinas adecuadas, no hay una buena actividad de los linfocitos TCD4, no hay citoquinas ni nada, no hay un factor de necrosis tumoral gamma, que es el que se necesita, ni participación, por ejemplo, de interleuquinas de tipo 17. Entonces, eso se puede encontrar en pacientes, por ejemplo, diabéticos, en pacientes con linfomas, en mujeres embarazadas, en pacientes con VIH-Sida, alcohólicos crónicos. También, pues en estos pacientes se presentan lesiones como esa que vemos ahí, con un buen número de lesiones de escamas hematógenas. Fíjense cómo la lesión se extiende y parece una placa, ¿no? No es esa lesión limitada, concéntrica, sino es una placa que se va extendiendo. ¿Por qué? Porque el paciente es un paciente que no está presentándole ninguna resistencia con sistema inmune a ese tipo de microorganismos. Igual se presentan las lesiones nodogomosas, las úlceras, placas verrugosas. Digamos que la presentación clínica puede ser de esas formas, pero extendida en cualquier parte y con el agravante de que desde ahí se pueden diseminar a huesos, articulaciones, incluso al sistema nervioso central, y estas presentaciones clínicas son de muy mal pronóstico, pues por la misma forma de la falta de una respuesta inmune. Aquí una lámina donde se nos muestran las lesiones nodogomosas. En el dedo se observa el chancro, que es la lesión pues donde empezó la infección y se empezó a desarrollar la enfermedad, y se van viendo las lesiones nodogomosas de manera escalonada, buscando pues el ganglio de la axila. Esa es la característica de este tipo de microorganismos. Y va dañando todo el tejido, va produciendo este tipo de lesiones, afectando los ganglios linfáticos y dejando pues cicatrices y dañando todos los planos desde la epidermis por donde ingresó hasta la submucosa. Entonces, pues son lesiones que se pueden volver muy complicadas. En el sentido de la respuesta inmune y la relación con el microorganismo, pues hay dos grupos, ¿sí? Se pueden organizar en dos grupos. Uno, que es las personas que son normoérgicas o hiperérgicas, es decir, que responden de manera adecuada. Se puede decir que tienen la presencia de, digamos, inmunoglobulinas, anticuerpos y demás frente a la presencia del hongo adecuadas, y todas las citoquinas, interleuquinas que se necesita. En estos pacientes, pues, cutánea linfática o linfangítica y cutánea fija. Puede empezar por un inóculo que va a derivar en la formación de un chancro, y en algunos casos por inhalación de conidios, como sucede en las formas pulmonares. Las formas pulmonares, digamos que podría ser por inhalación más que por extensión de una lesión. En este tipo de pacientes hay una forma, bueno, para todos los pacientes se puede hacer una intradermorreacción, que es para determinar la forma de respuesta inmune de tipo celular.
y que se llama esporotricina. Es un derivado de la forma micelial del hongo que se pone a nivel subcutáneo y se evalúa como se evalúa la PPD, ¿sí? Para este tipo. Generalmente en las personas normoérgicas es positiva, se habla de positivo con determinado diámetro, por encima entre 5 y 10 milímetros. En este tipo de pacientes también pues se puede observar con poca frecuencia la presencia de los cuerpos asteroides. ¿Qué son los cuerpos asteroides? Una vez que el hongo, cuando los hongos son dimórficos, entonces tienen una forma infectante, que en el caso concreto de la esporotricosis son mohos, hifas, ¿sí? La forma infectante es un moho. Y una vez que empieza a multiplicarse en el hospedero, después de que ingresa, entonces se transforma bioquímicamente en una levadura. Y esa es la forma parasitaria, esa es la forma que debemos buscar en el paciente. En el paciente no vamos a encontrar mohos, sino levaduras. Pero las levaduras son muy difíciles de observar, no es tan fácil, por ejemplo, como tomar una muestra y, hacer un montaje en KOH y mirarlas. No, a veces hay que hacer coloraciones un poquitico más complicadas en tejidos, porque ahí es donde se debe buscar, con unas coloraciones que permiten ver la levadura como si tuviera unas extensiones, como si fuera una estrella con prolongaciones. Por eso se habla de cuerpos asteroides, pero no son tan fáciles de observar. Y en los pacientes hipoérgicos pues son más escasas, más difíciles de observar, pero para confirmar el diagnóstico pues hay que encontrarlas, ¿cierto? Antes de la PCR, el gol estándar para el diagnóstico era sembrar la levadura a 2 temperaturas. Crecía como moho en una temperatura y como levadura en la temperatura por encima de los 35 grados centígrados. Entonces, los pacientes normoérgicos tienen una esporotricina positiva, es decir, tienen una reacción de tipo celular inmediata positiva. Son, digamos, que tienen una forma de respuesta inmune que está presentando una resistencia importante, tienen un buen pronóstico. Algunas pueden hacer una remisión de manera espontánea, es autolimitada en algunos pacientes y en cambio y además acompañado de una buena adherencia al tratamiento. En cambio, en el paciente que es hipoérgico, pues entonces podemos encontrar las formas clínicas cutánea diseminada, cutánea superficial y las complicaciones poco frecuentes, pero de mal pronóstico además, dependiendo, pues ya vamos a ver, que son la pulmonar, la visceral y la osteoarticular. En los parámetros de evaluación, generalmente la respuesta a la esporotricina es negativa. Digamos que se pueden encontrar granulomas inespecíficos porque desde un principio quedamos con la idea de que es una enfermedad granulomatosa porque es la respuesta inmune que se necesita para tratar de detener la forma parasitaria, ¿sí? Si no, pues esa es la forma que tiene el sistema inmune de atrapar la estructura ahí dentro del granuloma con todas las células que forman parte de la conformación del granuloma. Porque en caso en contraposición con digamos, el grupo normoérgico e hiperérgico, lo que se pueden encontrar son granulomas supurativos. Se puede encontrar la presencia de levaduras y cuerpos asteroides en este tipo de pacientes, en los pacientes normoérgicos. Digamos que eso serían como las diferencias que permiten entender que sí hay distintas formas de respuesta inmune frente al microorganismo y que dependen mucho pues del antígeno de histocompatibilidad del paciente, porque eso está regulado directamente así, ¿cierto? Cómo responde o no. Bueno, a nivel de lesiones cutáneas puede presentar lesiones, digamos, que parecen que fuera una lesión acneiforme y hay otras que ya están diseminadas en pacientes anérgicos y pueden ocupar los 2 miembros inferiores, bueno, extenderse de manera bastante abundante en el paciente y hay pues también un encuentro con los pacientes que tienen VIH-Sida que pueden presentar lesiones ulcerativas. Entonces, en ese tipo de pacientes, ya cuando se extiende y se disemina en la piel,
pues puede producirse la fungemia, y pues eso sí ya es casi siempre letal. En la esporotricosis pulmonar hay digamos, dos presentaciones, que son la asintomática o crónica. Generalmente pues es la menos grave de las dos. No es, la presentación pulmonar por esporotrix es muy poco frecuente, pero sí hay reseñas en la literatura médica de los casos clínicos de este tipo. Generalmente se ha estudiado y se cree que se sucede más en los lugares donde el hongo es endémico y que la persona no ha tenido un previo contacto, entonces esto la hace más susceptible a este tipo de infecciones, y se consideran que son primarios, no por extensión, sino primarios, por inhalación de los conidios. También los casos de esporotricosis pulmonar secundaria son menos frecuentes aún. Entonces, la asintomática o crónica es autolimitada, se puede encontrar y observar por las lesiones que produce una placa de rayos X. Hay condensación, infiltrado miliar, zonas cavitarias, cursa como una neumonía con tos, pero es una tos seca, sin expectoración. En cambio, en el caso agudo y progresivo, pues entonces aquí sí ya involucra los ganglios linfáticos ciliares, sobre todo los traqueobronquiales, y puede ser además adenopatías masivas que van a afectar directamente los bronquios y los van a obstruir. En general, pues este paciente es un paciente que empieza a perder peso, a tener tos abundante con expectoración, un paciente y pues está, digamos, con disnea, con fatiga, que eso se ve mucho en pacientes inmunosuprimidos. Y en pacientes inmunosuprimidos, pues permite que el hongo alcance la vía hematógena y que haga una diseminación y se siembre en otros órganos. Y ahí incluso pues que produzca fungemias. Y cuando estamos hablando ya de estos casos clínicos, pues la lesión es casi que irreversible, porque el paciente no está haciendo adherencia al tratamiento y el paciente no está presentando una respuesta inmune que sea capaz de delimitar el avance del hongo. Esto pues es un paciente que está digamos, con hipoxia, con astenia, adinamia. Aquí en este caso, como es una lesión con bastante expectoración, pues obviamente con tos y pérdida de peso y demás, hay que hacer un diagnóstico diferencial pues frente a la posibilidad de que sea una infección por Mycobacterium de los no tuberculosos o por Mycobacterium tuberculoso. Entonces hay que hacer baciloscopias. Bueno, hoy en día pues puede hacer PCR para determinar la presencia del material genético del hongo en la muestra, que son hay pues primes para este tipo de pruebas, porque pues es muy difícil de observar directamente en KOH, hay que hacer algunas otras pruebas. Ahí para que ustedes tengan una mirada de lo que a la izquierda la forma infectante, que son los mohos, y a la derecha la forma parasitaria, que es la levadura. O sea, en el paciente lo que se consigue y se encuentra al tomar la muestra es ese tipo de estructura, de forma de vida del hongo, que es la levadura. Y lo que les digo, antes de la PCR, lo más fácil era, porque es que la coloración a veces es muy difícil, no de hacer, sino de encontrar la estructura. Y entonces era más fácil hacer, o todavía se hace, la siembra a 2 temperaturas. Lo que pasa es que los hongos no se manejan de rutina en todos los laboratorios, porque como se necesitan cabinas especiales y de todo, entonces generalmente esas muestras las manejan en laboratorios de referencia. Hoy en día se trabaja pues, para PCR. Hay que hacer diagnósticos diferenciales con tuberculosis cutánea, con sífilis, con micetomas. Micetomas es otra infección subcutánea por hongos, que la vamos a ver más adelante. Con la cromoblastomicosis, con lepra tuberculoide, con infecciones por micobacterias no tuberculosas, también pues con tuberculosis, micobacterium tuberculoso.
Dependiendo de la clínica, pues entonces puede, por ejemplo, a nivel cutáneo, hace pues asociarse en algunos casos con carcinoma espinocelular, con impétigo, y hay que hacer diagnósticos diferenciales. Y cuando se presenta a nivel de la infección a nivel del pabellón auricular, pues hay que hacer un diagnóstico diferencial con lo que se conoce con el nombre de en la oreja de chiclero, que es la infección que produce la leishmania cutánea en el pabellón auricular. La leishmania es un parásito que produce leishmaniasis. Y en nuestro país, por ejemplo en Colombia, pues hay zonas endémicas por el parásito. El parásito tiene un vector que es una luxomía, le pica la orejita al paciente y le produce la leishmaniasis en esa zona donde le pica. Se llama oreja de chiclero porque chiclero se le llamaba a las personas que el, ¿cómo se llama? El caucho era de origen vegetal, no de origen eh, sintético, derivado de petróleo. Entonces lo que hacían era, en los árboles le rompían la corteza al árbol para que llorara y eso que salía era o es el caucho. Entonces las personas que trabajan ahí se podían cubrir pues los brazos y todo, tronco, piernas y demás, pero las orejitas pues les quedaban expuestas y eso es lo que se llama la oreja de chiclero y hay que hacer diagnóstico diferencial buscando o la presencia de los cuerpos digamos, los cuerpos asteroides, que es lo que se forma por la presencia del esporotrix en los tejidos, o los amastigotes, que son la forma de la evidencia de la presencia de la leishmania. Entonces hay que hacer diagnóstico diferencial con eso. En la cutánea hematógena, pues diagnóstico diferencial con tuberculosis, gomas sifilíticas, coccidioidomicosis, que es otra micosis que vamos a ver más adelante. Y en la esporotricosis pulmonar, pues obviamente el tipo de neumonía, y estamos hablando pues también de tuberculosis, aspergilomas, que es otro hongo, otra infección producida por el aspergillus, que también lo vamos a ver, entonces hay que hacerlo. ¿Cómo se hace? En KOH o con KOH es difícil la observación de las formas de levaduras, por lo que les digo. Entonces, lo que se amerita en ese caso son cortes histopatológicos que se colorean con PAS, con Gomor y con ácido periódico de Schiff. Bueno, todo lo que se usa para colorear tejido y poder observar la reacción y la presencia del hongo. También se hace una coloración bueno, se puede medir anticuerpos fluorescentes, hematoxilina eosina, que observamos la levadura en el centro con las prolongaciones radiales, que es lo que se conoce con el nombre de cuerpos asteroides, que es la evidencia de la infección por esporotrix, o sea, eso es patognomónico. En cultivo, pues ensauró con antibacterianos a 2 temperaturas, pues para poder evidenciar lo que estábamos conversando en relación al potencial de dimorfismo que tiene este tipo de microorganismos. Hay una imagen donde se observan las estructuras que pues parecen como unos pequeños tabaquitos y la reacción del Splendor Joplin, que es la reacción como una estrellita ahí que se ve. Las pruebas moleculares y de proteínas en tejido para biopsia se hacen pruebas de ampliación de DNA mediante PCR, que tiene el gen de la quitina sintetasa, el gen 265R de DNA y el gen topoisomerasas 2. Y las formas proteómicas es pues, el MALDI-TOF, que es para buscar pues, proteínas propias de este hongo. Esas serían como las formas moleculares y proteínicas, proteómicas, perdón, para determinar que sí la infección es por este tipo de hongos. Los tratamientos a veces, pues como veníamos diciendo, hay pacientes en los cuales se hace una remisión espontánea, pero en otros no. Y entonces hay que hacer tratamiento. ¿Y el tratamiento de qué depende? De la presentación clínica, ¿cierto? Habrá unos más sencillos en los que el paciente pues evoluciona más rápido, hace remisión más pronto. Hay tratamientos con yoduro de potasio, con nitroconazol, con anfotericina B en forma sistémica. Obviamente hay que tener en cuenta que el tratamiento con anfotericina B es en pacientes generalmente hospitalizados por los efectos secundarios que pueda producir en
en el paciente. En países como el nuestro, el tratamiento utilizado es el yoduro de potasio, que es muy eficaz, no tiene efectos secundarios y es de más bajo costo. Y eso, pues, la dosis depende de la relación kilo, bueno, todo eso que ustedes van a aprender después de acuerdo al peso y demás. Se me olvidaba decirles que también para confirmar el diagnóstico, porque las pruebas cutáneas no son diagnósticas, sino de tamizaje, y eso tenemos que tenerlo claro. O sea, no, con una prueba cutánea no se puede, solo con la prueba cutánea no se puede hacer diagnóstico. Las pruebas cutáneas son para ir dentro de todas las otras pruebas que se hacen para confirmar un diagnóstico, por eso se llaman de tamizaje, que es la introdermoreacción conocida como esporotricina, que es con un derivado del hongo, una fracción polisacárida suspendida en 1 en 2000, digamos, para poder leerla con los mismos criterios de evaluación de la PPD. Se pueden presentar una respuesta inmediata, digamos que tiene pues una elevación, más o menos con eritema y prurito, porque eso recuerden que es todas las células ahí funcionando en el sitio donde se pone el derivado, con liberación de histamina y demás. La prueba se debe leer y evaluar entre 24 y 48 horas, y si tiene más de 5 milímetros de diámetro se considera positiva. ¿Quiénes la tienen positiva? Los pacientes con respuesta inmune normérgica o hiperérgica. Esta es bastante específica, no digamos que no tiene efectos, reacciones cruzadas, porque acuérdense que ahí forma parte de ese tipo de reacciones cruzadas con otras estructuras. ¿Qué otra cosa? Bueno, a los gaticos y a los perritos también les puede dar, ¿sí? Generalmente lesiones ulcerativas, señora, profundas, dígame. Profe, aquí la prueba diagnóstica es con PCR o se puede con el cultivo también, el No, de a 2 temperaturas. eso se hacía solita antes, ¿sí? Antes de que aparecieran las pruebas moleculares. La ventaja de la prueba molecular, ¿cuál es? Uno, que no tiene ningún riesgo de contaminación, ¿cierto? Dos, que en 6 o 4 horas ya tienen resultado. Eso es, digamos que serían como las bondades de la PCR. Pero el cultivo, porque a los hongos también se les hace prueba de sensibilidad a los antifúngicos y también se toma la MIC de respuesta a los tratamientos. O sea que uno no podría decir una excluye la otra, sino que a veces pues lo que es cultivo exige que haya pues más, digamos, una estructura dentro del laboratorio de diagnóstico más de mayor complejidad en lo que es bioseguridad por los riesgos que se pueden derivar de los cultivos, ¿ok? Pero lo ideal sería que le hicieran todo al paciente, la introdermoreacción, la prueba de, pues, la PCR y los cultivos, pero lo que hoy en día se usa son las PCRs. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces a los canes y a los felinos les puede dar también igualito la infección. Se les hace biopsia para buscar pues las estructuras que confirmen el diagnóstico. Y bueno, lo que corresponde a las embarazadas, pues hay que tener en cuenta pues digamos, las complicaciones que se pueden derivar de ese tipo de tratamientos, teniendo en cuenta que hay que proteger al producto del embarazo. Y en países, pues, con mayor recurso económico, pues usan los azoles, ¿no? Todo lo que ya conocemos como azoles, todo lo que termina ketoconazol y troconazol y todo eso. Y la anfotericina B, que es la elección para los casos de esporotricosis sistémica o anérgica, sobre todo cuando ya hay compromiso óseo, pulmonar, de vísceras, y también se puede usar en pacientes embarazadas. Bueno, ¿alguna pregunta? Voy a cerrar esta presentación y voy a abrir la otra presentación. Y me esperan un minutico, que es que creo que me está llamando la profesora Claudia. Qué pena con ustedes. Se me dañó Bueno.
Entonces, voy a hablarles ahorita de la cromoblastomicosis, que es otra micosis subcutánea producida por un grupo de hongos que son de matiáceos, ¿sí? Es decir, son esos hongos que son con melanina, que producen melanina, entonces son hongos negros, con unas características clínicas. Un amplio grupo de hongos produce características clínicas que permitieron que se hiciera una agrupación conocida como cromoblastomicosis. Ya un minutico y ya estoy con ustedes. Señorita, qué pena, pero estoy en clase, pero dije, voy a llamarla. Cuéntamelo todo. Ah, yo lo saqué de la plataforma. No, no hay ni la más mínima idea. Ahí está. Esto yo lo saqué de la plataforma y esos son los estudiantes que tengo porque me coinciden el listado con los parciales. Entonces, sí. Entonces, listo. Bueno. Bueno, vamos a hablar de cromoblastomicosis, que es otra micosis subcutánea, con otras características clínicas que permiten, todos esos hongos que vamos a hablar ahorita, tienen una presentación o producen unas presentaciones clínicas que permitieron que los agrupáramos como cromomicosis. ¿Por qué se llama cromomicosis? Porque son hongos de matiáceos que obviamente pues producen melanina y por eso se llama cromo. E incluso lo pueden encontrar también como cromoblastomicosis porque ese nombre obedece a una estructura que se forma una vez que los mohos alcanzan el hospedero y se organizan como en unas estructuras que parecen levaduras que se dividieran en un principio. Quienes encontraron y evidenciaron la patología creyeron que se dividían o que de manera blástica, pero no, esa estructura que es las hifas de los hongos se adosan y forman una estructura redondeada que es patognomónica de la cromomicosis. Entonces, cuando a uno le dicen que es una cromomicosis, pues entonces tiene que tener idea de que es una micosis subcutánea producida por implantación igual. Accidentes traumáticos con material vegetal, porque el ambiente donde viven los hongos es el material vegetal o el suelo, y el contacto mediante traumas a repetición pues permite la implantación del hongo en la piel del paciente y desde ahí pues deriva hasta la submucosa, que pueden ser de curso crónico, que están producidas por hongos de matiáceos, y esos que ustedes ven ahí son los agentes causales de la infección, que son la Fialofora verrucosa, el Fonsecae pedrozoi, la Rhinocladelia aquaspersa, la Fonsecae compacta y la Cladofialofora carrioni. Esos son los hongos. Todos ellos producen síntomas y signos clínicos semejantes que permitieron que habláramos de cromomicosis. Pero además de la clínica que producen, que es igual para todos estos, se tiene que encontrar esa estructura que se forma en el paciente después de que cualquiera de estos ingresa en el paciente y empieza a multiplicarse, a extenderse por contigüidad, a alcanzar planos a lo largo del sitio donde se está multiplicando. Entonces, esa estructura, que es la estructura que se evidencia y que se debe buscar,
Si no está, estamos hablando de feoifomicosis, que son micosis por hongos de matiáceos, pero si se encuentra, pues estamos hablando de una cromomicosis. De manera que es una micosis subcutánea por una inoculación traumática, es residente en el suelo y la vegetación, son hongos de matiáceos con paredes celulares melaninizadas. Eso es, digamos, la descripción de lo que es la cromomicosis o cromoblastomicosis. Entonces, cuando empieza el padecimiento, el proceso infeccioso en el paciente, cuando el paciente, y generalmente son pacientes que viven en el campo, trabajan manejando material vegetal, otros que por ejemplo trabajan en aserraderos, pues, aserrando madera y tienen contacto con la pulpa, con sitios de la madera donde pueden estar los hongos y pues tienen inoculaciones por traumas en la piel a repetición por el mismo trabajo. En otros, por ejemplo, en su trabajo diario en el campo, pues no se protegen adecuadamente y pueden pues infectarse. Igual están extendidos ampliamente en la naturaleza, pues en varios continentes, en Centroamérica, en países como Venezuela, Colombia, en Brasil, en el Asia, en el centro del África, en algunas regiones de Australia, digamos que esas serían como las zonas, pero con unas características de clima tropical y subtropical, con pues una cantidad con una temperatura entre los 25 y los 30 grados más o menos, y obviamente pues con una cantidad de lluvia bastante abundante, entre los 1500 y entre los 800 y los 1500 milímetros de lluvia al año. Se ha encontrado mayormente en varones entre la cuarta y la tercera década de la vida, mayor en hombres que en mujeres, casi en una proporción de 4:1, y aquí tiene algunas explicaciones que se le ha dado pues por investigadores. Se habla de que pues como es una enfermedad frecuente en personas que trabajan en el campo, que manejan madera y pues donde acumulan maderas y aserríos y demás, en estos trabajos se desempeñan más varones que mujeres. Entonces por eso podría ser que el riesgo de los hombres es mayor por el desempeño de trabajo. Pero también se ha hecho estudios en los cuales se ha observado que las hormonas las hormonas femeninas, o sea, las de mujeres en edad reproductiva, podrían tener alguna forma de protección que evita la adherencia del hongo a los sitios donde se va a inocular, pues a adherir para empezar a producir, a liberar todo su paquete enzimático para utilizar los sustratos. Una vez que entonces el hongo, los traumas cutáneos permiten el ingreso de las hifas del hongo, pues entonces en el sitio de inoculación se puede encontrar una vesícula y una que posteriormente pues pasa y se forma la que es la lesión, una pequeña pápula. Ahí que lo que pasa, que el crecimiento es muy lento, son lesiones crónicas y cuando hablo de crónicas son años, ¿sí? Pues, lo más probable es que la persona no consulta por sus condiciones de vida rural, que pues vive muy lejos de la zona del sitio donde lo pueden atender. Eso uno. Dos, que cuando consulta por primera vez lo que tiene es una lesión que parece pues una lesión por bacterias en la mayoría de los casos, y lo que le dan de tratamiento son pues tratamientos con antibióticos para bacterias, y obviamente pues el hongo va a seguir proliferando. La persona por su misma forma de vida pues no vuelve a consultar y la lesión empieza pues a crecer, a extenderse. La pápula es pequeña, elevada, eritematosa y no pruriginosa en un principio, aunque después se puede producir prurito en algunos pacientes. Puede haber afección de los ganglios linfáticos de la zona,
hay hipertrofia de las lesiones, aumenta la descamación y esas escamitas, si se miran detenidamente, van a tener puntos negros, porque esos puntos negros pues son la confirmación de que el hongo es de matiáceo. Esas escamitas se pueden retirar y observar en el microscopio buscando las células fumagoides, que es la estructura patognomónica que confirma que la afección es una cromoblastomicosis y no una feoifomicosis. Después de varios años, y fíjense que entonces aquí ya estamos hablando de un tiempo importante, presentan las lesiones. Las lesiones pueden ser de distinta forma. Hay varias presentaciones clínicas que van desde la forma clásica o más frecuente, perdón, que es la forma de coliflor, hasta lesiones que pueden ser como las lesiones de la psoriasis, psoriasiformes. Igual en la esporotricosis también se pueden presentar lesiones como si fuera psoriasis. En la etapa ya después avanzada, estamos hablando de 24, 48 meses, se observan las células fumagoides, que se conocen por los nombres de muriforme o fumagoide. Sin la evidencia de esa estructura, no es una cromoblastomicosis, es una feoifomicosis. Hay otras formas que es la de infección anular, aplanada o papular. Se puede producir aumento de volumen de la zona infectada y eso pues entonces le va a limitar su movilidad y le va a producir dolor con el agravante de una sobreinfección con bacterias. Y a veces ese es el motivo por el cual el paciente regresa a consulta, porque tiene una lesión que está supurando, que huele, que está pues produciéndole dolor, fiebre y demás en el paciente. Las lesiones a repetición pueden infectarse y formar una úlcera. Una úlcera. Esto que se puede agravar y demás. Aparecen lesiones que pueden iniciar 1 o varios meses después de la inoculación, con la pequeña pápula, las placas eritemato escamosas extendidas, bien delimitadas, pruriginosas, y ahí hay que hacer un diagnóstico diferencial con la tiña, porque acuérdense que las tiñas también tienen esas características, lesiones escamosas que son bastante pruriginosas, pero la gente que vamos a encontrar es diferente. Varios meses después generan nódulos eritematosos cubiertos de escamas, y después aparecen extensas placas verrugosas o de aspecto vegetante, húmedas, con bordes activos, en ocasiones atrofia central, aspecto de papel de cigarrillo. Y otras lesiones pueden ser como psoriáticas, crateriformes o en forma de coliflor. Con el miembro invadido puede producir linfaestasis, elefantiasis y síndrome de pie musgoso. Digamos que el promedio del comportamiento del proceso de invasión por el hongo no afecta músculos ni huesos, pero puede producir periostitis y algún tipo de lesiones en las uñas, ¿no? Y la diseminación hematógena es poco frecuente, igual que la linfática, pero pues se puede presentar en pacientes inmunocomprometidos, pero no es el comportamiento normal de este tipo de pacientes, de hongos. Bueno, para recordar entonces, son de distribución mundial, se encuentran en climas tropicales y subtropicales, entre los 25 y los 30 grados centígrados, con alta pluviosidad, con gran precipitación pluvial y humedad. Obviamente, pues si el hongo está en la zona rural, pues los pacientes que tienen más riesgo son los que viven y tienen contacto con el sitio, la madera y todo eso. Los pacientes que trabajan sin calzado o sin protección en los miembros superiores e inferiores, es más frecuente en hombres que en mujeres. Y la otra cosa que sí los divide o los separa es que hay unos géneros y especies con distribución específica, son endémicos de distintos países. Por ejemplo, en Colombia se observa más el Fonsecae pedrosoy, en Venezuela Cladosporium carrioni, por el clima árido, porque es la zona más endémica de este tipo de hongos es el estado Falcón, ahí los médanos de Coro y todo eso, por las características climáticas y pues las características que tiene geográficas ahí.
Entonces, eso sí es diferente. Por ejemplo, en México, Cuba y República Dominicana, el Fonsecae pedrosoy, en Colombia, Fonsecae pedrosoy y la Fialofora verrucosa. Pero cualquiera de ellos produce una presentación clínica como las que ya hemos explicado. ¿Para qué? Para que queden incluidos entre lo que se conoce como la cromoblastomicosis. Las presentaciones clínicas que se pueden encontrar por la actividad de la infección producida por estos hongos son o nodulares, tumorales, verrugosas, que es la más frecuente, que es la que parece un coliflor, en placas, cicatrizal, formas atípicas y una forma cerebral que no es la más frecuente, es infrecuente, pero se puede presentar. En la izquierda la forma en forma de coliflor y a la derecha las placas psoriasiformes que se pueden producir. ¿Por quién? Por cualquiera de esos hongos. Y eso se considera cromoblastomicosis, es con linfastasia, con aumento de volumen, con dolor. ¿Cómo se extiende la lesión? Por contigüidad, las cifras se van extendiendo y además se van presentando las estructuras, las formas fumagoides, que es lo que nosotros hemos ido hablando. Estos son los agentes causales, para que los tengan, pues, ustedes, pues el médico lo que generalmente tiene contacto es con la clínica, solicita el apoyo paraclínico para confirmar diagnóstico y pues obviamente cuando ya se confirma hay que hacer toda una ficha de todo el diagnóstico. La fialofora verrucosa tiene esa estructura conidiogénica en forma de fialide, que pues ahí tiene abajo una muestra con azul de metileno y arriba con un microscopio ya electrónico, pero ahí se ven las fialides, ¿no? Por eso se llama fialofora, la fialofora. La cladofialofora, que es esos conidios redondeados en cadenas, y está la rinocladelia, que es en Hormodendron, que parecen como ramitas. Ahora, el Fonsecae pedrosoy, que es el que hay en Colombia, pues entonces tiene las tres formas conidiogénicas anteriores. Entonces ahí hay que hacer otras formas de diagnóstico para poder confirmar, porque fíjese que se puede prestar a una confusión, porque tiene las tres formas conidiogénicas. Desde el punto de vista histopatológico, se puede encontrar espangiosis, acantosis, paraqueratosis, hiperqueratosis. La dermis presenta un proceso piógeno y granulomatoso, con abundantes linfocitos, con células plasmáticas, eosinófilos, macrófagos, células gigantes y neutrófilos. Las papilas dérmicas están edematosas y los vasos capilares dilatados. Hay fibrosis y esto es lo que produce permanentes en el paciente. El paciente puede hacer remisión del proceso infeccioso, puede recuperar pues casi que todo, digamos, la idoneidad de su piel y demás después de esa lesión, pero le pueden quedar efectos secundarios permanentes porque los hongos producen fibrosis y pues es más intensa en los casos crónicos. Se puede observar células fúngicas dentro de las células gigantes, es decir, dentro del granuloma, las células fúngicas, que es la confirmación de que es una cromoblastomicosis. Las células fúngicas son como moneditas, así medio redonditas, que se dividen por fisión binaria, parecen de esos chocolaticos envueltos en papel dorado, porque recuerden que estamos hablando de hongos de matiáceos, entonces tienen ese pigmento. El tejido de biopsia no necesita coloración especial porque pues, los elementos fúngicos ya están pigmentados naturalmente de color marrón. En las costras y en las escamas de la piel hay hifas oscuras ramificadas. En el pus y en el material de biopsia de tejido epidérmico y subcutáneo se observan las características células muriformes o fumagoides grandes que tienen entre 4 y 6 micras, son hifas adosadas ahí y esas células fumagoides se dividen por fisión binaria, entonces se van como multiplicando, son redondas u ovales y por eso el nombre primero que le dieron a la patología es cromoblastomicosis, porque en un principio creyeron que eso era una célula blástica, con pared gruesa, con uno o más septos de color marrón. Para el diagnóstico molecular, pues PCR, que se ha reconocido, pues que se ha hecho con PRIME para gran variedad de hongos negros y pues se hace pues específicamente para el tipo de hongos.
La forma más sencilla de hacer el diagnóstico es la toma de muestra de las escamas, se hace el raspado, se hace un montaje para mirarlo y poder buscar las células fumagoides o las hifas pues pigmentadas para determinar que es una cromomicosis. Hay que hacer ahí, pues digamos, un diagnóstico diferencial con las patologías que puedan producir placas noduloverrugosas, como son lo que es la esporotricosis, y la cromoblastomicosis, la leishmaniasis y algunas biopsias pues, para células neoplásicas, o sea, para evidenciar que no sea un carcinoma epidermoide. Entonces hay que hacer examen directo para observar y buscar en las estructuras como estas. Examen directo positivo, pues buscando lo que hay en ese granuloma tuberculoide, pues que no sea positivo, se hace coloración para bacilos ácido alcohol resistentes, para diferenciar que no sea Mycobacterium sp, es decir, los que son de tuberculosis y los de no tuberculosis. Se hace también para buscar los cuerpos asteroides para ver si para descartar que sea una esporotricosis, buscar los amastigotes intracelulares para descartar una leishmaniasis. Todo eso, pues, obviamente, todo eso se ahorra con una PCR y con una observación directa de las células fumagoides y de las hifas oscuras, que sería como ya la confirmación completa de la cromoblastomicosis. La PCR, los primes que hay, es pues, para varios hongos de matiáceos, y hasta ahí sería solo una feoifomicosis, pero para confirmar que es una cromomicosis, pues se buscan las células fumagoides, ¿no? Eso sería como para ir confirmando el diagnóstico. Para el tratamiento, todos los pacientes deben recibir tratamiento, pues no existe la curación espontánea. Pues no se ha encontrado así, digamos, como muy frecuentemente. Se hace como método físico, es una cirugía convencional, una criocirugía o con calor local, sobre todo en las lesiones pequeñas, bien delimitadas, porque hacen una resección quirúrgica de la lesión y del tejido alrededor, o sea, la lesión es bastante grande, recordando que puede haber fibrosis pues, ya en el tejido subcutáneo de esos pacientes. Hacen tratamiento con vitamina D3, con 5-fluorocitocina, con 5-fluoroacilo, con anfotericina B para los casos sistémicos, ketoconazol, fluconazol, itraconazol, posaconazol, terbinafina y boriconazol, cualquiera de esos azoles. Hay terapias combinadas entre uno o más fármacos antimicóticos o de antimicóticos y criocirugía. Por ejemplo, el itraconazol con la terbinafina ha dado muy buenos resultados, pero hay que tener en cuenta que son tratamientos de muchos meses, porque igual digamos, el avance de la enfermedad es de años, 12 meses, 8 meses y demás. Entonces, de igual forma, el tratamiento debe ser en esa cantidad de tiempo. Esto hay que tener también en cuenta que los tratamientos contra los hongos son demorados, la remisión, son células eucariotas, tienen homología con nuestras células, entonces no son tan rápidos como lo que sucede con los tratamientos con antibióticos, que son de más rápida adherencia y de resolución más inmediata que los tratamientos con antimicóticos. Han hecho ensayos con vacunas, pero pues todavía pues no hay una prueba fehaciente de que sean muy exactas digamos, contra el DNA y contra eso, pero bueno, todavía son como digamos, pruebas que se están haciendo. El tratamiento se debe controlar con PCR en tiempo real, teniendo en cuenta que a veces se encuentra todavía material genético, aunque haya habido remisión. Eso digamos que es una de las cosas que hay que tener en cuenta
cuando se hace PCR, ¿no? Porque a veces todavía hay material genético del microorganismo, aunque la enfermedad ya no esté activa, ¿no? Esté en remisión, en resolución. Por eso generalmente se debe acompañar esas PCRs en control con cultivos y estudios histopatológicos para determinar si esas pruebas positivas, pues es porque todavía quedan remanentes de material genético, pero que en tiempo real, pues el paciente ya está en remisión, no está enfermo y por eso se controla junto con la PCR con cultivos y estudios histopatológicos. Todas esas pruebas se deben hacer juntas, estudios histopatológicos, cultivos, PCR, y de igual manera se deben hacer en los controles. ¿Listo, chicos? Hay una muestra de la lesión. Fíjense que es una lesión que generalmente puede dejar mucho daño en el sitio donde se está produciendo, ¿no? Y con sobreinfecciones y demás. Entonces le puede pues afectar la piel y todo, hasta la submucosa, y dañar, pues, y además fibrosis, que es irrecuperable en la mayoría de los casos. Bueno, chicos, para la próxima clase seguimos con subcutáneas, que son micetomas, rinosporidiosis y lacasiosis, que sería lo que nos faltaría para terminar infecciones subcutáneas. ¿Listo? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? ¿No? No. Bueno. Ay, ¿qué pasó? Entonces nos veremos el próximo miércoles para hablar de enterobacterias. Listo, chicos. Buena noche. Feliz fin de semana. Listo, profe. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego.